Recordemos que Donald Trump ha sido siempre, más que un empresario, una persona que ha estado dentro de las tendencias globales del mercado internacional. Y esto ha sido una herramienta política, lo cual le ha costado bastante, pero al mismo tiempo le ha sumado mucho más. Que ha sido como el juego mediático, confrontar, eliminar y erradicar todas las amenazas nacionales y transnacionales que pudieran infligir la seguridad de Estados Unidos. Yo creo que hay un tema más relevante aquí y es cómo Estados Unidos va a seguir consolidando su poder transnacional en Colombia. Realmente Colombia no tiene una relevancia dentro de las balanzas comerciales internacionales en cuanto a los tratados de libre comercio, porque Para toda nuestra audiencia de Última Hora Call en YouTube, bienvenidos a una entrevista. Hoy estamos con Juan Camilo Ubaque. Él es analista político nacional e internacional y estamos aquí para hablar acerca de Trump, su posicionamiento de hoy. Hoy es por segunda vez presidente de los Estados Unidos. Tenemos muchísima conversación y tela por cortar. Camilo, bienvenido. gracias, Daniela. Un saludo a toda nuestra audiencia y qué bueno que estemos tocando el día de hoy temas tan importantes para nuestra nación y para el panorama internacional. Ya lo decías, es un tema bastante importante porque aunque estamos a miles de kilómetros, Estados Unidos es una potencia mundial y tiene muchísimo que ver con Latinoamérica, con Colombia. Y quiero que empecemos con una pregunta bastante importante. Digamos que Trump es una persona bastante mediática, una persona que hay mucho de qué hablar de él en prensa y demás. Digamos que, ¿cómo influye el hecho de que Trump sea el primer presidente con cargos penales en la historia de Estados Unidos en su capacidad para liderar y en su credibilidad a nivel nacional, Camilo? Yo creo que la figura presidencial de Donald Trump justamente se ha retroalimentado de unas narrativas que ha sido como el juego mediático a la cual él ha apostado de algún otro modo para cambiar ese paradigma de una figura que antes de ser presidente ya tenía bastantes polémicas en torno a su figura, no solo como empresario, sino como también un portavoz de ciertas causas nacionales. Recordemos que Donald Trump ha sido siempre, más que un empresario, una persona que ha estado dentro de las tendencias globales del mercado internacional, de las tendencias populares relacionadas a la cultura y el comercio, como también todo lo que pueda llamarse como farándula, cultura y televisión. Y eso también ha llevado a que sirva como una herramienta de dominio cognitivo para que las personas tengan como presente esa capacidad, esa figura, esa narrativa, porque recordemos que parte de la presidencia en su primer periodo y en este, antes de que fuera elegido y posesionado al día de hoy, siempre ha mantenido una tendencia alrededor de las redes sociales, una narrativa constante política, la cual ha retroalimentado su figura no solo paternalista, sino también un poco empresarial, lo cual le ha sabido jugar no solo dentro de unas comunicaciones estratégicas ampliamente socavadas dentro de su figura política, sino también que ha llevado a ser de algún otro modo su política exterior. Recordemos cómo esto lo ha usado también para hacer unos juegos políticos alrededor de discursos que ha sabido negociar. Por ejemplo, si lo podemos tocar de una vez, el tema de Groenlandia, Canadá, Ucrania, los temas de la televisión nacional donde él ha participado. Recordemos que también ha participado dentro del cine, apariciones en televisión y farándula. Y esto ha sido una herramienta política, lo cual le ha costado bastante, pero al mismo tiempo le ha sumado mucho más. Entonces podemos decir que tras todo su golpe mediático, hoy es presidente por segunda vez. Realmente yo creo que ha sido una deuda con el destino esta presidencia porque en la anterior él volvió a solicitar una reelección, no solo a su partido, sino también a la esfera internacional. No le jugó una buena pasada porque perdió por una diferencia, aunque mínima. Sin embargo, siguió siendo una sombra dentro de la política exterior, algo aclamado también por la población estadounidense, su mayoría que logró reelegirlo. Lo que justamente hoy en su discurso de posesión reafirmó como la pérdida de protagonismo internacional o el descuido de la identidad nacional norteamericana, lo cual él toma como bandera para poder reafirmar su poder total. Camilo, ahora hablemos un poco más sobre lo internacional. Hay algunos líderes como Nayib Bukele en El Salvador, Javier Milei en Argentina y ahora Donald Trump por segunda vez en Estados Unidos. Digamos que qué impacto podría tener una era dominada por estos tres mandatarios en una política regional en América Latina específicamente. Esto también ha servido para demostrar cómo, de algún otro modo, Donald Trump también era algo por esperarse dentro de la política exterior que se tiene en Estados Unidos.
Por un lado, estos presidentes, aunque sean de unos países que no tengan tanto protagonismo en la esfera internacional, sí les sirve como perímetro de seguridad y de influencia regional, continental y geopolítica para el gobierno de los Estados Unidos. Recordemos que en Centroamérica quien tiene abanderado esa región centroamericana es efectivamente el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y que de algún otro modo el presidente del Cono Sur, Javier Milei, también ha tenido cierta incidencia para poder participar y de algún otro modo avivar sentimientos antiizquierdistas en la región. Esto también ha sido, digamos, demostrado dentro de la narrativa del presidente de Colombia, Gustavo Petro, lo cual se ha enfrentado dentro de redes sociales contra estos dos anteriores mandatarios. Y con la llegada de Donald Trump también se evidencia un soporte para las próximas elecciones, no solo a nivel nacional en Colombia, sino en los demás países, donde de alguna otra manera el nuevo mandatario republicano podría incidir con su narrativa a nuevas figuras más cercanas a su política interna como externa. Y entonces, si estábamos hablando de esa influencia súper fuerte, Trump hace unos días prometió erradicar grupos criminales como el Tren de Aragua desde su primer día, lo dijo. Digamos que ¿qué rol podría tener Colombia y otros países de Latinoamérica en esta estrategia y cómo afectaría la cooperación bilateral? Mira, Daniela, que durante el primer mandato del presidente republicano, recordemos que él presionaba de algún otro modo al presidente colombiano, en ese entonces Iván Duque, para que nuevamente reabriera la posibilidad de tener una contundencia total, no solo con la erradicación de cultivos, sino contra grupos armados organizados y residuales. Para hablar de cifras un poco, teniendo presente los datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en su último registro que data en el 2023 frente al 2022, Colombia ha tenido un crecimiento exponencial de 10% de cultivos ilícitos a nivel nacional. Teniendo presente estas presiones del gobierno de Estados Unidos en ese entonces, vamos a continuar viendo cómo Donald Trump sigue con esa iniciativa de combatir lo que él no denomina como carteles ni grupos armados, sino como grupos terroristas. Es decir, volver a la inclinación narrativa con la cual inició este siglo el gobierno de ese entonces Bush para poder confrontar, eliminar y erradicar todas las amenazas nacionales y transnacionales que pudieran infligir la seguridad de Estados Unidos. No solo el Tren de Aragua, podemos ver también cómo él se ha manifestado frente a otros grupos y lo cual esto va a lograr una presión contra el gobierno colombiano, porque de algún otro modo la política del gobierno frente a los grupos armados ha sido un poco garantista frente al tema de la paz total. Y con esta nueva visión del gobierno americano vamos a tener un cambio de paradigma, pero vamos a ver quién va a tener mayor presión, si el gobierno nacional o la política exterior de Estados Unidos influenciando a Colombia. Y Camilo Vaque, ¿qué dice? ¿Hacia qué lado se va más? Yo creo que hay un tema más relevante aquí y es cómo Estados Unidos va a seguir consolidando su poder transnacional en Colombia, teniendo presente que hay un antecedente muy importante y es la construcción de una base militar en la isla Gorgona, la cual el gobierno de Gustavo Petro fue un poco permisivo en lograr la consolidación de este activo geoestratégico, aunque es nacional, es financiado por Estados Unidos. Y que si el gobierno de Gustavo Petro tuvo la capacidad de permitirlo fue porque hay ciertos intereses también de este gobierno en poder luchar contra algo que no ha podido eliminar. Por ejemplo, que la mayoría de la droga que sale de Colombia sale por el Pacífico y ese activo geoestratégico del Comando Sur de los Estados Unidos puede de alguna u otra manera mitigarlo. Sin embargo, vamos a ver qué capacidad tiene el gobierno para dar respuesta frente a la presión del gobierno de los Estados Unidos. Daniela, para tener un ejemplo, el gobierno de alguna otra manera ha permitido que haya un fortalecimiento de grupos armados que estén en diálogos con el Estado actualmente. Y esto le fue de algún otro modo un tiro en el pie porque permitió a ciertos frentes residuales tener un aumento dentro del reclutamiento y también consolidación y control territorial. Por ejemplo, el Frente 33 en el Magdalena Medio o la región del Catatumbo, como estamos evidenciando actualmente. Entonces, el nuevo gobierno americano de algún otro modo va a presionar nuevamente al gobierno Petro para primero la erradicación de cultivos, como hizo con el gobierno de Iván Duque, solicitándole nuevamente la reapertura del uso de aspersión aérea con glifosato y el combatir estructuralmente, no coyunturalmente, sino estructuralmente todas las dinámicas de grupos armados y su financiación y la red de economías ilícitas que lo sostienen. Ahora entremos, ya tú estabas entrando en el tema Colombia, Estados Unidos. Hablemos un poco sobre todo lo que es el comercio, esos tratados de libre comercio. ¿Podría Trump negociar o incluso terminar el tratado de libre comercio con Colombia considerando que su enfoque proteccionista y las prioridades de su política económica son bastante radicales? Yo creo que aquí el tema comercial con Colombia no ha tenido un impacto como sí lo tendría con otros países a nivel continental.
Solo tomemos el ejemplo continental. Realmente Colombia no tiene una relevancia dentro de las balanzas comerciales internacionales en cuanto a los tratados de libre comercio, porque de algún otro modo Colombia no logra ser como un referente o una causa principal por la cual dependa de Estados Unidos. Solo hay dos países que justamente están siendo vecinos de Colombia, los cuales sí le importa el comercio exterior de Estados Unidos, en el cual Colombia puede tener un rol determinante en influir en esas decisiones. El primero es el Canal de Panamá, que es un tema muy importante a tocar con el gobierno de Donald Trump, el cual en su posesión reafirmó una necesidad geopolítica. Y el segundo es la compra de crudo a Venezuela, que es un gobierno que de alguna otra manera Donald Trump ya ve con una mirada más negativa frente a una posible maniobra política que él tenga bajo la manga. Pero para el tema colombiano, los tratados de libre comercio no han cobrado esa relevancia que se tiene para el nuevo gobierno americano. Sin embargo, no deja de ser bastante importante el rol de Colombia frente al comercio continental, no internacional, porque es necesario manifestarlo. Colombia no logra tener esa capacidad relevante dentro de las estructuras comerciales del mundo. Sin embargo, sí una capacidad de influencia en los países del Caribe, en los cuales Panamá y Venezuela son los que están en la mirada del gobierno de Donald Trump. No solamente Venezuela, Panamá, sino también estamos viendo ahorita como un tipo de fortaleza alrededor de los Estados Unidos que está haciendo Donald Trump y es, digamos, como un movimiento estratégico de que Groenlandia, el Canal de Panamá, el fortalecimiento de todas las relaciones con Canadá. ¿Esto lo ve usted como una fortaleza para consolidar su dominio en el hemisferio occidental? Mira que dentro de la doctrina de política exterior de Estados Unidos es curioso siempre ver cómo Estados Unidos nunca piensa su seguridad nacional como si fuera nacional. Su seguridad nacional es transfronteriza, es decir, depende de algún otro modo de otros estados satélites que él haya influenciado. Mira que Colombia es interesante en ese rol porque Colombia justamente está dentro de los tres países, dentro de una frontera terrestre y dos fronteras marítimas, los cuales son de algún otro modo Cuba, Nicaragua y Venezuela, los países que tienen alianzas con potencias extrahemisféricas como Irán, Rusia y China. Eso por un lado, Colombia, recordemos, único socio global de la OTAN en Latinoamérica, un rol importante, pero también tenemos los países los cuales Estados Unidos ahorita tiene también en su radar para poder determinar cómo proceder frente a ellos. Tú lo has dicho, Groenlandia, que es una provincia, de algún otro modo hace parte más cercanía a Estados Unidos que de Europa en términos geopolíticos, ya lo voy a explicar, y el Canal de Panamá, el cual es operado a través de una administración tercerizada por una empresa china. Donald Trump, inicialmente, como lo habíamos dicho, dentro de su política exterior usa mucho la narrativa como una forma de querer en un futuro negociar, es decir, presiona con la narrativa para dejar un antecedente político y después proceder contra una posible maniobra política de negociación. Entonces, nosotros, ¿cómo entendemos esto? Esta seguridad transfronteriza de los Estados Unidos ha tratado de consolidar como ciertos activos geoestratégicos, lo que uno llama una puesto de avanzada o en términos geoestratégicos de seguridad nacional, el extranjero próximo. Es decir, tengo un estado satélite que me sirve de cobertura o de estado tapón que no permita influenciar otros países. Es por eso que Colombia es considerado también un estado tapón frente a la influencia de los países a los cuales ya los enemigos de Estados Unidos tienen influenciado. Por ejemplo, Cuba, Nicaragua, Venezuela. Pero ¿qué pasaría con Nicaragua, con Groenlandia o Canadá como futuros estados anexados o negociados a través de algunos hablan de una posible intervención militar, pero podríamos decirlo como aliados o socios geoestratégicos más afín a la política de gobierno de los Estados Unidos. Mira que no se ha pasado por alto que Donald Trump decida desfinanciar a la OTAN. Estados Unidos es el principal motor económico que tiene, es la mayor alianza militar del mundo. Pero hemos visto cómo Donald Trump, al momento de afirmar que quiere detener la guerra en Ucrania, no lo hace pidiéndole a Volodymyr Zelensky que deje participar, sino que le corta o le cohíbe del principal elemento que sostiene la guerra en Ucrania, que es el apoyo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Entonces, al relegar la importancia de la OTAN en el teatro de operaciones europeo, Donald Trump está viendo cómo reemplazar a la OTAN dentro de un esfuerzo militar armado internacional, cambiando la estrategia de usar una organización multilateral como tercera, relegándola a un segundo plano y lograr tener estados que le sirvan como alianzas militares fuertes. Entonces, Donald Trump ha entendido
que la anexión o posible anexión de Canadá y Groenlandia podría generar un muro de contención frente a posibles amenazas nucleares o transnacionales y ante todo también navales de injerencia a que el mayor enemigo de la OTAN, que es Rusia, pueda incidir dentro del norte de Estados Unidos. Esa es la estrategia, lograr reemplazar a la OTAN por activos geoestratégicos que sirvan como estados satélites, tal cual como lo hacía en la Guerra Fría, y poder generar muros de contención frente a un futuro deshielo, eso es lo primero. Y lo segundo, en que en el Ártico será el nuevo teatro de operaciones no solo de Rusia, sino también de China, el cual está mirando cómo generar una ruta navegable, porque si lo miramos rápidamente, es más fácil nadar desde el Pacífico, pasar por el Ártico y bajar a Europa, que hacer todo el traspaso por el Índico y subir al Mediterráneo. Entonces, esa es la estrategia geopolítica de Donald Trump por el momento. El Canal de Panamá tiene algo interesante y es que luego de Panamá recobrar la independencia del Canal de Panamá de Estados Unidos y volverse autónomo bajo el Estado panameño, el Canal de Panamá ha sufrido ciertas fracturas, no solo en infraestructura, sino también en cómo ha operado en estas últimas décadas, siendo de alguna otra manera ineficiente a los retos del futuro y a la gran capacidad navegable del comercio internacional sobre este paso. Entonces, varios países potencia han mirado con buenos ojos el deterioro del Canal de Panamá y están ofreciendo alternativas para que se creen nuevos canales interoceánicos en varios países de Centroamérica. Caso Nicaragua, ¿sí? Como la propuesta también del canal interoceánico en el río Atrato en Colombia. Y esto también ha llamado mucho la alerta porque justamente quienes quieren financiar estos canales interoceánicos, pues son los países que se consolidan adversarios de la geopolítica de Estados Unidos. Vemos cómo China financia ampliamente estos proyectos y también cómo otros países están dispuestos a pagar lo que sea para tener un activo geoestratégico en forma de canales. Estados Unidos entendió que no puede dejar que el canal de Panamá pierda protagonismo y por ello la necesidad de retomarlo y tener así nuevamente el mayor activo geoestratégico en la región. Entonces, Estados Unidos ha entendido que si el Canal de Panamá no cobra la relevancia para Estados Unidos y para un futuro escenario de guerra internacional, necesita tener el control total, porque si lo tiene una empresa china en su administración, es fácilmente que pueda coordinarse para los intereses del Estado asiático, más no para los intereses del Estado americano. Entonces ahí está en juego las potencias para el comercio internacional. Pues entonces hablemos ahora de las potencias. Trump va a intentar superar ese retraso militar evidenciado en el conflicto de Ucrania. ¿Y cómo ve usted también que una posible guerra comercial con China, considerando pues el poder económico de Estados Unidos, cómo puede Trump mirar en ambos frentes? Mira que hay algo interesante en el caso de Rusia, y es que Donald Trump ha tratado de evitar una confrontación directa e indirecta con los rusos, principalmente en el Kremlin, con la figura autocrática de Vladimir Putin. No solo con prevenir el futuro del conflicto entre Ucrania y Rusia, sino permitir ampliamente el protagonismo de Rusia en Europa Occidental. Cuando se acaba la presidencia de Donald Trump, justamente nacen los conflictos en el Donbass ucraniano a tal punto de que Rusia, la Federación Rusa, decida generar la famosa operación militar especial a finales de febrero del 2022, que para en pocos, bueno, ya casi en un mes cumpliría 3 años de ese conflicto. Entonces, Biden, el Partido Demócrata, siempre ha sido dentro de su experiencia de política exterior un partido que ha abogado por ser un partido de política exterior imperialista. De algún otro modo, los políticos que tuvieron como cabeza de presidente esta afiliación política siempre fueron políticos o presidentes de una manera de intervención frente a otros países, como Obama, como los Bush, etcétera. Pero para el Partido Republicano siempre ha sido, de alguna otra manera, un partido más proteccionista, pero también no solo a nivel comercial, sino también a nivel de contención. Es decir, no interferir dentro de la política exterior de países que no tengan bastante interés para la geopolítica estadounidense en términos globales. Entonces, la figura de Vladimir Putin es interesante en este momento porque va a cobrar nuevamente el protagonismo que perdió en estos 4 años, ya sea por la complicidad o la salida de Estados Unidos del teatro de operaciones europeo, y esto también va a permitir que, como lo ha manifestado reiteradamente Donald Trump, la finalización en un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania
pero que en todos los casos va a ser una pérdida total de Ucrania. Recordemos que podría perder alrededor del 25% de su territorio, el país ucraniano, y también va a ser un nuevo nacimiento dentro de la era del Kremlin ruso, donde se van a nutrir bastante de la salida de Estados Unidos en la incidencia de los países europeos. Es decir, las probabilidades de victoria de Vladimir Putin en este caso siempre van a ser exitosas mientras Donald Trump esté en el poder. Pero para el caso de la República Popular China pasa lo contrario. Así como Biden tenía en buenos términos pasivos el comercio, las relaciones diplomáticas con la República Popular China de Xi Jinping, para el caso de Donald Trump pasa lo contrario. Se ve como una afiliación más de confrontación con el país asiático, y eso lo hemos visto con la guerra de los aranceles y con la guerra comercial. De algún otro modo, los malos miramientos que se han hecho a la plataforma de red social de este país asiático, como lo es TikTok, pero también como este ha denunciado incluso en su discurso del 20 de enero que si hay una amenaza transnacional a la cual hay que prestarle atención y que ha logrado minar los intereses de la política exterior de Estados Unidos, es la República Popular China. Camilo, hay algo importante que usted estaba nombrando ahorita y es el tema de TikTok. Es un tema que ha estado bastante tendencia en los últimos días. En su primera administración, Donald Trump intentó prohibir TikTok debido pues a la preocupación que él decía de la seguridad nacional. Sin embargo, hubo un cambio repentino y una postura diferente hacia la aplicación en días pasados y pasar de prohibirla a apoyarla. ¿Cómo podría este giro, digamos, afectar la política digital de Estados Unidos y la influencia de plataformas como TikTok en países latinoamericanos como Colombia? Pues, ¿usted ve esto como populismo? Yo creo que ha sido una guerra silenciosa y dentro de los nuevos dominios de la guerra, los planes de seguridad nacional de todas las potencias hoy en día están basadas en el dominio cognitivo. Las operaciones psicológicas se han convertido en la vanguardia de la ingeniería social para poder manipular masas de formas no solo interesantes, sino también formas latentes, asimétricas y también reconfigurando el psiquis de las personas. TikTok de algún otro modo ha sido una herramienta bastante apetecida porque ha logrado romper el paradigma de las redes sociales y ha cultivado no solo los algoritmos, sino también cómo influenciar a las personas en términos políticos, pensamiento y al nivel cognitivo de cómo incidir en las poblaciones. Esta ingeniería social, aunque ya haya sido denunciada tantas veces, como lo hemos visto en la propaganda rusa, incluso acá en Colombia, TikTok tiene algo esencial y es que lo que Estados Unidos ha denunciado como contenido basura ha servido también como para desvirtuar a la sociedad estadounidense justamente lo que ellos dentro de las industrias culturales locales no han logrado tener y es cómo configurar cognitivamente a las personas para que logren de algún otro modo convertirse en personas más manipulables. Entonces, TikTok, si tú analizas cómo TikTok funciona en Occidente, a diferencia de cómo funciona en la República Popular China, los algoritmos en China funcionan para poder anticipar y poder a los ciudadanos tener una afinidad con la política interna del Estado chino o a favor de la figura de Xi Jinping. En caso contrario, para los países de Occidente sirve cada vez más para denigrar y para convertir a las personas dentro del sistema de esquematización de información, ya sea privándolos de algún otro modo de pensar por sí mismos, sino también decirles cómo pensar. Entonces, esta guerra cognitiva, la cual incluso han participado las centrales de inteligencia como la CIA o en su momento las centrales de inteligencia más importantes del mundo, han visto que las redes sociales son sistemas para poder desestabilizar estados, crear lo que uno llama tendencias globales, para poder participar electoralmente en política, para poder de algún otro modo afianzar mercados comerciales internacionales y por último también para poder intervenir localmente en las revoluciones de color. Este es un término ruso, pero es un término para usar para describir todos los movimientos sociales en el mundo que han logrado desestabilizar políticamente a gobiernos nacionales. Y Donald Trump no fue la excepción. Él incluso denunció cómo las plataformas de redes sociales extranjeras sirvieron de alguna otra manera para generar esas tendencias cognitivas para poder desestabilizar al gobierno de Donald Trump desde adentro. O lo podemos ver ahorita como Donald Trump encontró a su mayor comunicador estratégico, lo que antes era Twitter, ahora X, dentro de la figura de Elon Musk. Camilo, hay algo muy importante que usted estaba nombrando en este momento y es Elon Musk. Es un personaje que multimillonario, hoy en la posesión de Trump, las cámaras solo iban hacia ellos, o sea, solamente estaban, más que los senadores, más que su gabinete de trabajo, estaban enfocando a los multimillonarios. ¿Qué papel van a jugar ellos acá?
Las comunicaciones hoy en día se están convirtiendo en las industrias políticas por excelencia. Cada vez los presidentes le apuestan más a tener comunicaciones efectivas que a los mismos gobiernos o infraestructuras locales políticas. ¿Por qué? Porque mira que de algún otro modo, como te lo decía anteriormente, el dominio cognitivo no solamente hace parte del discurso militar, sino también dentro del discurso social que puede tener alguien para incidir dentro de algo. Entonces, dentro de la sociedad de masas, las figuras más comunicadoras, como un Nayib Bukele o un Javier Milei, le han apostado bastante a la comunicación. Gustavo Petro justamente se ha nutrido de su política interna a través de las comunicaciones. Y Donald Trump vuelve a reafirmar su mandato con grandes estrategias y con una industria de comunicación tan fuerte como lo es X de Elon Musk, para poder afianzar justamente lo que es el dominio cognitivo, la influencia local y el discurso internacional como herramienta política, porque esto permite la ingeniería social y también permite el control de los ciudadanos, la creación de algoritmos, la creación de patrones y también la creación de formas o de cosmovisiones de política exterior. Este concepto en seguridad nacional se llama securitización, en el cual los discursos también se convierten en formas de hacer seguridad internacional. Por ejemplo, él lo ha dicho con Groenlandia, Canadá, el canal de Panamá o la denuncia de los chinos, pero también esto se llama geopolítica crítica, en el cual el discurso se convierte en la nueva construcción social, aunque abstracta, de las nuevas formas de ver la política exterior. Entonces, vemos cómo la comunicación va a ser el principal referente de la política exterior de Donald Trump. Incluso lo vemos constantemente en su plataforma X, donde antes de iniciar por el discurso, lo usa a través de redes sociales para potenciar toda su herramienta y lograr llegar a lo que las personas consumen, lo cual son las redes sociales. Es Camilo Ubaque quien estuvo con nosotros, internacionalista, analista político, y gracias, Juan Camilo, por haber estado con nosotros, porque de verdad que es una postura bastante importante para nuestro canal. Gracias, Daniel, a ti, a todo el público de Última Hora Colombia, y pues esperamos que los movimientos internacionales sean también tendencia para este periodismo tan bueno que ustedes hacen. Les agradezco bastante la invitación. Para eso estamos, Camilo, para informarlo a usted y a todos los colombianos de todas las noticias importantes del día. Noticias simples, rápidas y relevantes aquí en Última Hora Col.